Los extremeños están llamados a las urnas el próximo 21 de diciembre para elegir a su próximo presidente autonómico y renovar la Asamblea de Extremadura. Así, este viernes arranca la campaña electoral en la que los candidatos buscarán hacerse con el voto de los extremeños más indecisos. Este jueves los candidatos han estado acompañados por los líderes nacionales durante los últimos actos de precampaña. Así, la presidenta en funciones y candidata a la reelección, María Guardiola, ha estado acompañada del líder popular Alberto Núñez Feijóo. Extremadura puede ser el inicio del fin de la decadencia política que está viviendo España. Extremadura puede ser el inicio del fin del sanchismo. Extremadura se ha cansado, Extremadura no quiere corrupción, Extremadura no quiere escándalos, Extremadura no quiere volver al pasado. Asimismo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido junto al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo la movilización de los socialistas extremeños. Merece perder las elecciones la señora Guardiola el próximo 21 de diciembre, porque no ha defendido los intereses de los extremeños y extremeñas. Ni le interesa tampoco. Yo lo hago con fuerza, con ilusión, y sé que llevo la mochila llena de piedra, que es lo que ha querido la ultraderecha que lleve. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha planteado una campaña electoral en Extremadura plagada de actos para arropar a su candidato, Óscar Fernández, y en el que exhibirá un discurso que culpa al bipartidismo de los problemas que aquejan a la autonomía, mientras que la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, y la número 2 de la formación, Irene Montero, arroparán este sábado a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Frente a la violencia machista.